Hola damas y caballeros, hoy Leyenda Negra lleva un montón de tiempo aquí aparcado, quizás un año o más, para ser grabado. Así que voy a hacer comentarios para romper el derecho de autor, eh, porque toda la plantilla es copia de está basada en un artículo de Carlos Baltés. Así que los comentarios pues van a ir bastante comentarios. No sé si lo terminaré y haré dos partes por una razón, porque es larguito. Pero todo depende de cómo vaya el tema. Bueno, vuelvo a recordarles que los comentarios que voy a hacer, porque yo creo que esto no necesita ningún comentario, son para romper los derechos de autor, ¿eh? Bueno, vamos allá. La leyenda negra española. Y les recuerdo que esto lleva lo menos un año o año y medio aquí, esperando, lista de espera. Y así hay muchos, ¿eh? Nos referimos ahora a la grande historia de la nación española en su conjunto. No nos referimos ahora a la grande historia de la nación española en su conjunto ni a los efectos que la denominada leyenda negra produce sobre nuestra historia nacional, nuestro papel en el mundo y nuestra reputación, como tampoco a la consideración externa de nuestra cultura y nuestra ciencia, de nuestro arte y nuestras costumbres, sino que nos referimos exclusivamente a los efectos directos sobre las personas, sobre los españoles como individuos. Tienen la mencionada leyenda negra a través de la visión que sobre su idiosincrasia, su valía, su imagen, sus posibilidades personales, sus defectos y virtudes tienen en el exterior. A los españoles, comentario, se nos teme y se nos respeta. Y lo van a ver aquí, porque este señor lo explica muy bien. En definitiva, de todo aquello que constituye su historial personal. En efecto, el término intrahistoria, según la Real Academia Española, es una voz introducida por Miguel de Unamuno para referirse a la vida individual que se constituye en un sumando que, agrandando a otros, dará lugar a la historia más visible, a la gran historia. Distinguía este pensador la historia oficial y los titulares de prensa por un lado y la intrahistoria por otro, de forma que esta última estaba constituida por todo aquello que ocurriera realmente, no llegaban a publicar los periódicos. Los periódicos, pues ahora, en la actualidad, en el 2025, pues ahora sí que están hablando y mucho de la leyenda negra, pero no lo suficiente. Después de tantos siglos de recibir palos por todas partes, mentiras, mentiras y mentiras, patrañas y patrañas, pues ahora, como la historia la están escribiendo españoles, tanto de un lado del Atlántico como de otro lado del Atlántico, pues le estamos dando muchísimo, muchísimo, ¿eh? Les estamos cantando las 40. Son pues los avatares particulares de nuestros nacionales los que señalamos aquí, estableciendo las limitaciones y dificultades actuales que a nuestro juicio se pueden encontrar los españoles. Ellos y ellas derivadas de la existencia de la leyenda negra sobre España en el mundo globalizado de hoy. Recuerden, suscríbanse, no se olviden de activar la campanita. De esta manera sabrán cuando salen mis publicaciones. Denle un me gusta, un clic en el pulgarcito hacia arriba y compártalo. Así ayudan a este canal. Gracias. Empecemos por las denominaciones tan importantes a modo de ejemplo general. Iberoamérica no es considerada por los organismos internacionales como pertenecientes al llamado mundo occidental.
Como saben, los anglosajones, los masones, utilizan Iberoamérica. Pero realmente el Imperio Español es toda media, media Norteamérica, menos Brasil. Ya está. Brasil era territorios portugueses. Todo lo demás son hispanos. Bien dicho sería Hispanoamérica. De forma que los países hispanoamericanos no, miren, aquí ya lo dice bien dicho, de forma que los países hispanoamericanos no forman parte de Occidente. Vamos, que para ellos son como ganados, orangutanes, monos, para los de Norteamérica y para el resto del mundo. Yo no entiendo particularmente, pues yo tengo muchos conocidos hispanos que están empeñados a ir a países anglófonos que simplemente no te quieren tragar. En el caso de que seas mujer, lo que te quieren es fornicar. Y en el caso de que seas hombre, también. O, en el caso de que seas hombre, pues sirves perfectísimamente para, para que vayas a los maribes. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Lo mismo pasa en Europa, De forma que los países hispanoamericanos que forman parte de Occidente, que no forman parte de Occidente, y me consta que en el Real Instituto Elcano, el importante think transnacional, les duele esta asignación impropia. Pero tienen que convivir con esta nomenclatura internacional en sus estudios y en la relación con sus colegas extranjeros. El Instituto Elcano hoy en día es una institución tremendamente prestigiosa, entre otras cosas, porque todo el mundo está aprendiendo español. Mientras en España se utilizan pinganillos para entendernos entre nosotros, traductores para entendernos entre nosotros, porque se habla en vasco, en valenciano, en catalán, en yo qué sé, en aranés, pues, y somos incapaces de hablar en castellano. Así que tenemos a nuestros politicuchos, pues, con sus traductores, con su pinganillo, vergonzoso. Vergonzoso, vergonzoso, vergonzoso. Yo, por ejemplo, hago traducción simultánea, porque tanto mi lengua materna como mi lengua paterna es el valenciano. Yo soy valenciano parlante. Yo no pienso, si le digo a una mujer te quiero, yo no le digo te quiero, le digo el buic, que significa lo mismo, te quiero. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si tú quieres saber en qué idioma hablas, pues piensa en qué idioma cuentas. Y en qué palabra, pues te diriges a una mujer o a un hombre, a un ser querido, para decirle te quiero. Y en qué idioma sueñas. Y entonces sabrás cuál es tu lengua. Esta situación concreta es una muestra más de los efectos de la leyenda negra sobre lo español en general. Y precisamente porque existe una interrelación entre la gran historia y la intrahistoria o infrahistoria individual, se expulsa a todo lo hispánico de su lugar natural, porque nos tienen miedo, nos tienen respeto, nos quieren separados. Ya se encargaron en la transición Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, de balcanizar España con las autonomías. Un país que siempre ha estado muy centralizado. Simplemente tienen que leer libros de historia. ¿Dónde están los libros de historia? En cualquier biblioteca. Y muchos me preguntan, ¿dónde están las hemerotecas? En las bibliotecas, en las universidades, en los periódicos, en las televisiones.
De esta manera, los naturales de estos países pierden su verdadero nombre y su origen. Son conocidos generalmente como latinoamericanos, palabra que se inventaron, pues, esta gentuza para no llamarnos macacos directamente. Y además no forman parte de Occidente. ¿Cómo que no forman parte de Occidente si tienen más cultura que tú? Que cualquier masón norteamericano. ¿Saben más que tú? Porque España les dio el derecho romano y la cultura griega, la sabiduría europea, cosa que tú no tienes. No sabéis nada, los ignorantes realmente sois vosotros. No olvidemos que nombrar es fundamental. Acerquémonos a estas cuestiones paulatinamente. Las 3 naves españolas que llegaron a las Indias. Así nombró oficialmente la administración española las tierras descubiertas al frente de Cristóbal Colón. Y los 2 hermanos Pinzón. No recibieron el nombre de estos como merecidamente se lo habían ganado. Obsérvese el relato final de esta exploración heroica y trascendental. Bueno, en principio la llamaron las Indias porque la confundieron, las islitas lo confundieron con la India. Como ellos nunca habían estado en la India, pues indios se quedaron. El continente descubierto se le llama América, gracias al viajero italiano Americo Vespucio, que hacía mapas, cartografías que habían cartografiado los españoles. Como estaba al servicio de la corona de España, pues lo hacía. Pero este quería conocer el Nuevo Mundo y se fue allí a conocerlo, que visitó el Nuevo Mundo por primera vez en 1492 acompañando al gran Alonso Ojeda, que partió de Cádiz con sus naves. Hombre, era súbdito del rey o del emperador. Vespucio narró sus viajes con los españoles con amenidad y su obra se tradujo a diferentes idiomas europeos, dándole una gran popularidad, de forma que el cosmógrafo alemán Martin Wendelsmüller denominó América. Américo Vespucio tuvo todas las oportunidades que le dio la gana para corregir a Besmuller y a todos estos para decir que él no había descubierto América, que él simplemente había viajado a América porque le había interesado, porque estaba cansado de hacer mapas y firmaba, porque él era especialista, hacía los mapas muy bien para la época, potupum, y los firmaba Américo Vespucio. Y el alemán Martin Besmuller pues dijo, pues como en todas partes aparece Américo Vespucio, pues América. Y América se quedó cuando se tendría que llamar Colombia. En el mapamundi que acompaña a una obra suya, el continente descubierto por Colón, y así quedó todo consumado. Cuando realmente, cuando esto sucedió, en aquella época, su rey, el rey de España, que pasó por lo que fuera, pues tenía que haber cogido al Martín Besmuller y al Américo Vespucio y haber dicho, no, esto se llama Colombia o la Nueva España, o el nombre que le quisieran poner los reyes. Pero Colombia, ya que lo descubrió Colón, no se denominó el nuevo continente ni Nueva España por la nación descubridora, ni Colombia, que es en lo que todos los historiadores españoles y hispanistas, de verdad, españoles, y de un lado y del otro del Atlántico, pues piensan y creen que se debería de dominar pues ese gran continente. Colombia, América jamás. Solo el actual país de este nombre le hizo honor por el navegante jefe de la expedición. No se llama América,
y para siempre. Pues ese país se llama Colombia. De Colón, Colombia. Sigamos con los efectos negrolegendarios sobre las personas. A veces, en determinadas exposiciones contemporáneas sobre el descubrimiento del Nuevo Mundo, se dice, cuando los españoles descubrieron América, por ejemplo, si no, cuando los europeos llegaron a las costas americanas, si no existía Europa como tal, había varios países, unos más potentes, otros más potentes, y otro que era la gran potencia mundial, que era España, que era donde estaban los mayores científicos, las mejores universidades, los mejores médicos y la sociedad más avanzada de la época. Pero con muchísima diferencia. Teníamos los buques más rápidos, los navíos más rápidos, el ejército más grande, el ejército más potente, las mejores universidades, los mejores médicos, los mejores hospitales, los mejores médicos, los mejores de todo. Europa no existía en aquella época. Existía el Reino de Francia, unas islitas que las Islas Británicas. No existía ni Italia. Italia es un estado fallido. Los vikingos, que hay un montón de series vikingas, estos sí que se gastan dinero en Thor y en esto y en aquello. Estos sí que se gastan dinero. En comparación con nosotros, eran trogloditas. Porque las excursiones que hicieron los vikingos aquí, que es verdad que hicieron incursiones aquí en la península ibérica, pues salieron escaldados de 10 veces 9. Sin embargo, fueron capaces de conquistar París. Pero en España fue imposible. Ellos pasaban con admiración y hacían turismo, lo que hacen ahora. Cuando los españoles descubrieron América, por ejemplo, sino cuando los europeos llegaron a las costas americanas. Miren ustedes qué malvados son. No hay precisión cuando no se quiere. Y no hay ninguna voluntad de querer. En la actualidad tampoco. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes a un imbécil de estos delante de ti, tienes un historiador español o varios historiadores españoles o hispanos que te cantan las verdades del barquero y te dejan a la altura del betún porque son más inteligentes, han estudiado más que tú, tienen más cultura que tú, saben más de tu país que tú y te dejan sin palabras. De igual forma, se celebra el 12 de octubre de cada año en Nueva York el Columbus Day, entrecomillado, en recuerdo del descubrimiento. Naturalmente es una fiesta italiana. No podía ser de otra manera. Vamos. Recientemente, en el 2024, finales de 2024, principios de 2025, se terminó de confirmar que Cristóbal Colón pues no era italiano. Ni catalán tampoco, por mucho que... Miren que Cataluña también es un sitio que se gasta un montón de dinero en falsificar la historia. Es valenciano. Nació en el antiguo reino de Valencia, pero claro, la catalana, pues ya saben, Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesús, catalana, el Cid catalán. Un día, si encuentro una serie de vídeos de algunas universidades catalanas, se lo voy a poner. No lo van a entender, pero intentaré subtitularlo y van a ver las barbaridades que dice. La palabra española, está proscrita en muchos lugares. Por ejemplo, los términos Hispanoamérica o Iberoamérica están sustituidos en España y fuera de España por Latinoamérica.
Es decir, pues macacos, en vez de decir macacos, pues ponen Latinoamérica y ya está. Como ya se ha señalado, y allí no se habla latín, ni todos son descendientes de latinos, obviamente. La voz hispano, qué extraño, si ha quedado vigente solo para denominar a los pobres espaldas mojadas, que en la actualidad, en el 2025, cuando se escribió esto, también, pero ahora es exagerado lo que está haciendo Trump, la administración norteamericana, que son redadas inmensas, que si tú eres un macaco, un hispano, pues te expulsan. Da igual que tenga la nacionalidad, que no. Que tus hijos estén del colegio, que no. Que no. Y encima, pues los macacos estos, los iberoamericanos o los hispanos, quieren ser norteamericanos. A mí me viene a la cabeza una pareja de youtubers que se dedican a hacer YouTube de los humoristas españoles, solo españoles, son un matrimonio, ella estaba embarazada y ha parido, pues estoy dando pistas por si ustedes saben quiénes son, porque yo no me acuerdo cómo se llaman, que para empezar el vídeo, la coletilla que tienen es go, es decir, vamos. ¿Por qué tienes que decir go? Di vamos. Y mucha culpa la tenemos nosotros porque nosotros estamos utilizando muchas palabras en inglés. Pero si el inglés es una lengua que no vale nada comparada con la riqueza del español. ¿Ustedes han visto una película inglesa en inglés? Una escena de sexo. Ustedes piensen, las personas que hablan, que son habladoras mientras tienen relaciones sexuales, la cantidad de palabras bonitas que tenemos en castellano. En inglés solo es fucking, fucking, fucking me, oh yeah, oh yeah, oh yeah, fucking, fucking, oh yeah, fucking. No tienen más. ¿Cuántas palabras somos capaces de decir nosotros? Ahora está el reggaetón. La voz hispano, qué extraño, sí ha quedado vigente solo para denominar a los pobres espaldas mojadas, a los que cruzan el Río Grande, que reptan miserablemente por las orillas del Río Grande en busca del sueño americano. Pero resulta que allí no los quieren. Ya tienen a los puertorriqueños para que vayan a los marines y a las puertorriqueñas para la prostitución. Y a los haitianos, a Haití, eh, para los órganos. Lo tienen tremendamente bien distribuido los gringos. Pero incluso hasta las cárceles donde te torturan, Guantánamo, no la tienen en su país, la que conocemos, porque tienen un montón peores aún en todo el mundo. Está en Cuba. Por el contrario, cuando se ponen de moda determinados ritmos musicales y todo el mundo los baila, se les denomina en los medios de comunicación internacionales como ritmos latinos, como por ejemplo la Macarena. Pues la Macarena, pues yo no sé cómo describirlo, pero lo describiría pues como una canción pop andaluza. En fin, en la oscura tinta del calamar es la oscura tinta del calamar que oculta lo que quiere. Pues eso es lo que hacen estos. Y por eso en este canal se insiste tanto en que nos salgamos de la Unión Europea y que que nos salgamos de la OTAN, que cada uno luche sus guerras y que España sea un país neutral, con un gran ejército, eso sí. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Saben lo que dijo un gran general recientemente norteamericano y acompañado de varios geoestrategas?
que España con un ejército como el que tenía le sobraba. ¿Para qué querían más? ¿Para qué queríamos más? Si tenían a ellos que vendrían a ayudarnos. Pues porque no nos queremos aquí. No sé si me estoy explicando. No queremos bases ni de vosotros ni de nadie. ¿Qué nos estáis aportando vosotros si aún no habéis retirado ni limpiado la contaminación en Carboneras? Almería. No cumplís una palabra. Os ayudamos a crear un país, las 7 colonias o 17 colonias, y vosotros nos pagasteis eh, con una guerra y con una tradición impresionante. Es evidente que la posición geográfica que ocupa España exige una política de defensa y seguridad autónomas. Fíjense, autónomas. Pero no estamos hablando de autonomía, es decir, de los españoles. Nos tenemos que defender los españoles. Pero se encuentra situada en medio de intereses internacionales geoestratégicos muy importantes que exigen un poder de disuasión suficiente que garantice una seguridad nacional autónoma. Si durante un montón de años hemos sido capaces de defendernos nosotros solitos, pues teniendo un gran ejército, y eso supone una gran armada, un ejército de tierra impresionante, bien dotado, un ejército del aire y del espacio, y el cuarto ejército, que son los que están delante de los ordenadores. Estamos en el siglo XXI, señores. Esto creo que se escribió en el siglo pasado. Asimismo lo pensaron los dirigentes políticos del pasado siglo, de forma que a mediados de los años 60 se llevaron a cabo las acciones necesarias para la posesión del arma nuclear. El famoso proyecto Hilero. A través del proyecto Hilero se encauzó esta política que ya en 1973 estaba muy avanzada. No estaba muy avanzada, no, la teníamos ya. Pero España es lobo viejo, perro viejo. Para entonces presidía el gobierno de España el almirante Carrero Blanco, quien recibió una visita de Henry Kissinger, secretario del Estado de los Estados Unidos, porque sabía que España tenía armas atómicas o estaban en ello. A lo largo de la conversación se comentó por parte de Carrero Blanco la idea de que tenía el gobierno español de poseer el arma nuclear. Bueno, realmente lo que le dijo fue que España tenía armas nucleares y que éramos capaces de defendernos por nosotros mismos, así que cuando quisieran se podían ir. Acuérdense que Carrero Blanco era la mano derecha y el ojito derecho de Francisco Franco Bahamontes, caudillo de España por ganar la guerra civil. Empiezo el párrafo. A lo largo de la conversación se comentó por parte de Carrero Blanco la idea de que tenía el gobierno español de poseer el arma nuclear dadas las circunstancias de aquella época y le manifestó al señor Kissinger que este proyecto protegería al pueblo español y haría de España un país más importante. A Henry Kissinger le sentó como una patada en los testículos. De hecho, ya saben cómo terminó Carrero Blanco, ¿no? Pues bien, pues tengan en cuenta que si echan a la hemeroteca o lo buscan aquí en internet, que seguramente estará, el edificio que está al lado es la embajada norteamericana. Así que es difícil que los norteamericanos en plena Guerra Fría no escucharan cómo se construía un gran túnel y para lanzar un automóvil por encima del tejado de un convento que es donde cayó, de un colegio que es donde cayó, eso no se hace con dinamita, eso se hace con explosivos militares. Pero le tenían que cargar el muerto a uno, pues le cargaron el muerto a un comunista minero asturiano, si mi memoria no me falla. La contestación de Kissinger fue taxativa
Es que España, cuando ha sido importante, ha sido muy peligrosa. Nos tienen miedo. Nos tienen miedo. Y además saben que nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Lo dijo Mújica cuando la ETA le pegó 2 tiros a su hermano y lo mató. Yo perdono, pero no olvido. Un gran socialista, por cierto, los dos. ¿Cabe mayor evidencia de lo que es un efecto negro legendario? Pues este es uno de los mayores ejemplos. ¿Se fueron las bases de Estados Unidos? No. También fue ahí donde dijo la famosísima, archifamosísima frase de lo que era un portaaviones y de lo que era la diplomacia militar. Yo te pongo un portaaviones ahí y vas a ver tú lo que es. La frase de Kissinger es muy relevante, negando al presidente español de entonces un derecho de defensa autónomo y suficiente para España. Porque, vuelvo a repetir, nos tienen miedo y mucho respeto. En aquella época había un dictador, porque Franco era un dictador, había un dictador que gobernaba España con mano férrea. Y lo que decía el dictador era lo que se cumplía. Y tenían miedo, porque Eisenhower era íntimo amigo de Franco, el general más joven por méritos de guerra de Europa, Franco. Y Eisenhower fue el general que hizo el desembarco de Normandía. ¿Quién le enseñó a hacer el desembarco? El desembarco de Normandía y todos los desembarcos que realizó Estados Unidos, copia mal hecha del desembarco de Alhucemas, en el que participó Franco, le enseñó Franco y Franco también participó cuando lo enseñó. Al de Normandía fue un desastre. Un desastre. Consiguieron desembarcar porque consiguieron engañar, y lo hizo un espía catalán, un doble espía catalán, no recuerdo el nombre, que les dijo que iban a desembarcar en otra parte. Así que cuando llegaron los refuerzos, ya tenían la cabeza de puente. Posteriormente a esta conversación, Henry Kissinger partió de España. Carrero fue asesinado. El proyecto Islero fue enterrado. No fue enterrado. El proyecto Islero, si era un secreto, pues aún sigue siendo un secreto. Aquí se ha hablado mucho de este tema. Fue enterrado y más tarde, en 1987, España firmó el Tratado de No Proliferación Proliferación Nuclear. Lo firmó obligado por Henry Kissinger, por Estados Unidos. ¿Lo respetó? No. Si quiere una respuesta, no, lo respetó. España siguió con su proyecto de armas atómicas, pero aprendió la lección. Tenemos armas atómicas, pero no las tenemos cargadas. Las podemos cargar donde queramos, cuando queramos. Tenemos un montón de centrales nucleares y tenemos un montón de minas nucleares. Tenemos sitio para cuando pasen los aviones y pase la historia que te detectan hoy en día en la radioactividad, pues que no sea sospechoso. Las bombas nucleares las tenemos en una parte, yo no sé dónde, y el uranio y todo lo que sea, pues está en otra parte. Pero que, según expertos, pues España te puede activar un número de artefactos nucleares, pues en nada, en una semana. Y en 2 semanas ya las tienes cargadas en los Eurofighters y en los buques.
El idioma español es... Recuerden que todos los comentarios que estoy haciendo son para romper el derecho de autor. El idioma español es casi la única lengua que distingue dos opciones muy diferentes de la palabra, entrecomillado, ilusión. Una primera acepción de esta palabra, según la Real Academia Española, es un estado feliz y esperanzado del ánimo para acometer una determinada acción. Esto quiere decir entrecomillado. Entrecomillado quiere decir textual. Y alternativamente presenta una excepción, se cierran las comillas. Un engaño de los sentidos que lleva a una visión falsa, se abren comillas otra vez, un engaño de los sentidos que lleva a una visión falsa o irreal de las cosas, se cierran comillas. Pues bien, con la segunda de las excepciones hemos vivido, tenemos que vivir los españoles merced a los efectos negro legendarios, pero vivimos porque queremos, porque somos incapaces de ponernos de acuerdo desde que tenemos democracia. Se cedió muchísimo en la transición para que los españoles no volviéramos a enfrentarnos en otra guerra civil. Nos preocupamos muchísimo. Hicimos una constitución muy buena, pero nos obligaron a balcanizar España. Lo que iban a ser solo 3 o 4 comunidades autónomas, pues se convirtió en café para todos. Y así nos va. Y así nos va. De mal, me refiero. La leyenda negra ha tratado de convencernos de que la conquista y civilización de América fue solo una ilusión según la segunda acepción. Pero estos se creen que nosotros somos idiotas. ¿Cómo estos analfabetos funcionales quieren? Yo siempre digo a las personas de Hispanoamérica que no discutan con un español, que no intenten, que nosotros, la mayoría de nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, pues tenemos estudios y que posiblemente conozcamos más su país que él. También les recomiendo que cuando vengan a España, si vienen a España, que no se encierren en sus guetos y que se junten y hagan amigos españoles. Pero ellos hacen lo que quieren. Continúo. Pero hay más ilusiones de este tipo. Por ejemplo, la historia y la cultura española es algo que raramente se puede compartir con extranjeros de nuestra propia tradición occidental. Por esto, lo que les he comentado antes, no tenemos nada en común, excepto con Italia, un poco con Francia y curiosamente con Rumanía, que también son latinos como nosotros. ¿Saben ustedes que los rumanos tienen una facilidad tremenda para entendernos? Tienen dificultad de hablar el español, pero, bueno, yo tengo dos vecinos, uno lo habla perfectamente bien y el otro le cuesta más. Pero los dos te entienden. España y los españoles apenas existen para ellos. Se comprueba que no es que desconozcan nuestra entera realidad, es que existe una absoluta ignorancia por lo español y si hablan de ello en alguna rara ocasión lo muestran desvirtuado e irreconocible. Miren, Alemania no existía cuando los reyes católicos y cuando Carlos I de Alemania, V de Alemania y I de España, ¿por qué creen que se llaman los Austria? Porque vienen de Austria. Nosotros fuimos los que construimos Europa, los que sembramos Europa. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños que tuve una au pair holandesa. No sabía decir ni sí ni no en español, hablaba solo inglés. Cuando ya nos cogió confianza y empezó a contarnos cosas, ella nos comentaba que igual como nosotros les decimos a nuestros hijos o te portas bien o vendrá el hombre del saco o cosas de estas, ¿no? Pues que en Holanda se dice o te portas bien o vendrá el duque de Alba y los tercios.
Por cierto, Holanda, Bélgica y todo esto era España. No saben nada ni del presente ni del grandioso pasado en el cual nuestro país fue el rector de la historia. Lo dicho, que, miren, hasta el Vaticano existe gracias a España. El Vaticano prácticamente lo construyó enterito España. España evangelizó más que la propia Iglesia Católica, porque no había navío donde no fuera cargado de curas y frailes, principalmente franciscanos y jesuitas. Los jesuitas eran de origen español la mayoría. Esa orden religiosa la creó San Ignacio de Loyola, vasco él. Y eran los que se internaban en las profundidades de las selvas y de todas partes. Aprendían los idiomas que hablaban los indígenas. Hoy en día conocemos y podéis hablar las lenguas de vuestros antepasados porque estos, tanto los jesuitas como los franciscanos, escribieron la gramática de las lenguas nativas. Fue el primer imperio universal. Descubrimos y constatamos lo que era una teoría, que el mundo era redondo, no que era llano. En Estados Unidos aún hay millones de norteamericanos, y en Alemania también, y en muchas partes de Europa también, y del mundo también, aún siguen habiendo personas que piensan que el mundo es llano, que tú llegas a un punto y te caes. Pues España no dio una vuelta al mundo, dio 3 consecutivas. En la segunda, Elcano, Juan Sebastián Elcano, falleció. Y otro que iba, Urdaneta, fue el que encontró otro no viaje, es decir, el regresar desde las Filipinas al continente americano, porque no había manera de llegar. Y empezó a navegar, porque él sabía que él intuía, como marino que era, intuía que tenían que haber corrientes y vientos que te trajeran, que te llevaran desde la otra parte a América. Y lo encontró, pero lo encontró muy arriba, no a la Nueva España, a lo que hoy en día es México. Que México, para los mexicanos, que sepan que hasta la palabra la inventamos nosotros. Pues en fin, la encontramos en California, pues prácticamente en Los Ángeles, prácticamente enfrente donde está la Universidad de Harvard. Cuando estos no eran nada, nosotros teníamos Salamanca. Y las principales universidades, la primera se construyó en Perú. A los 15 años de llegar los españoles ya tenían la primera universidad. Hospitales, pues un montón, escuelas en todas partes. Y otra cosa, caminos reales, las autopistas de la época. Pero se encontraron pues con la gran muralla, de esos montes tan altos que ahora no me acuerdo cómo se llaman, esa cordillera que atraviesan prácticamente toda América del Sur, pues por ahí, pues sendas, y a cruzarlas con burros, que era donde iban las mercancías. Fue el primer imperio universal, para ellos cultural, para los masones, para esta gentuza, culturalmente el egipcio faraónico, un espacio pequeño y desaparecido hace más de 2000 años, digo pequeño, comparado con un imperio global, que es ahora la que era España. Y desaparecido hace más de 2000 años, se encuentra más presente en nuestro mundo que España, que fue un imperio hegemónico en el orbe. Orbe es latín, significa en el mundo. Hace poco más de 200 años.
Hasta el dólar está copiado del real de A8. Si quieren ver las columnas de Hércules, pues miren una moneda de dólar y verán las torres las columnas de Hércules ahí. Y si se habla del imperio, se menciona el de Alejandro Magno, con su excursión asiática que duró apenas 3 lustros, 15 años. Y por supuesto también se habla largo y tendido del imperio romano, y con razón. También se mencionan habitualmente otros imperios como el persa, el de Atila, el de Gengis Khan y el imperio otomano, pero tras ellos se pasa directamente al imperio británico, saltándose más de 300 años que en su mentalidad aparecen libres de imperios. Eso es la leyenda negra, señores. El imperio británico, que fue fundamentado sobre todo corsarios, ya saben que los corsarios tienen permiso del rey, y piratas. ¿Y a quienes intentaban atacar y robar en todo momento? A los españoles, al imperio español. Si los efectos de la leyenda negra nos hacen sufrir una ilusión, según la segunda acepción sobre nuestra historia, a cada uno de los españoles al hablar con extranjeros, al leer sus periódicos y libros, al ver sus reportajes y documentales televisivos sobre temas diversos en donde el español está cegado. Claro, tengan en cuenta que nosotros hemos estudiado lo que en los libros de texto, pues lo que decían los hispanistas, esos señores que digo yo que fumaban en pipa en la televisión, cuando solo estaba televisión española, la 1, la 2 ni estaba, que eran ingleses, el 90%, unos pocos franceses y algún alemán. Si te escribe a ti la historia de los enemigos, pues mal, y de ahí pues te pasa a los libros de texto. Somos una nación sin reflejo y nosotros sin hacer nada. Según una nación sin reflejo en la historia a la vista del conocimiento que muestran muchos extranjeros sobre ella, y cuando aparece reflejada lo hace sobre un espejo que muestran unas imágenes tan distorsionadas y esperpénticas que nos dejan simplemente perplejos. En la actualidad, el mundo masón y anglosajón está descubriendo lo maravillosa que es España, lo avanzada que es España, que España no es solo lo que diseñaron los europeos, de ciudad de vacaciones, sol y playa, descubre que está lleno de paisajes hermosísimos, de ciudades maravillosos, de pueblos encantadores, y que los españoles somos unas personas increíblemente estupendas, que somos personas de palabra, que no somos absolutamente violentos, que no somos racistas y que somos unos caballeros. El panorama español, según lo presentan muchos medios de comunicación foráneos, es tan parcial y desinformado que es preferible evitar su lectura o visión para no alcanzar grandes dosis de estupor o indignación. Aquí lo que nos están diciendo es que están recomendando que por norma general durante años, pues estos países pues prácticamente han prohibido la literatura española porque nos puede hacer pensar muchísimo, porque ustedes han escuchado esas canciones tan maravillosas en inglés,
Oh yeah, 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 oh yeah, oh, whoa, 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 I love tonight. Ya no más. Hay muy pocos cantantes que son capaces de ser poetas. Sin embargo, los nuestros tienen unas canciones que son auténticas poesías. Y cuando esto lo descubren, pues los guiris pues se quedan flipando. ¿Por qué España no gana Eurovisión? Por ejemplo, ahora que está de moda tanto Eurovisión. Porque todos estos países saben que a España no se le tiene que votar. Y miren ustedes, hablando de Eurovisión, y así, pues, el comentario hago un poquitín más larguito, ya saben que es para romper el derecho de autor. La canción que ha ganado Eurovisión realmente, ¿saben cuál es? Pues la que va a ser el éxito del verano. Esa del expreso, esa del baile. Esa es la que ha ganado realmente Eurovisión. No aciertan nunca. Acertaron con ABBA y con dos más. También el cine es importante, medio de influencia social que el mundo anglosajón domina como nadie y que le permite reescribir positivamente sus propias mentiras, digo historias, a su gusto e interés particular y que a veces aprovechan para reescribir la española según el estereotipo establecido siguiendo el canon que han impuesto. Y decimos a veces porque lo normal para el caso español es velado sistemáticamente cuando no la distorsión. Vamos, si se dan cuenta, en cualquier película norteamericana de Hollywood, España no aparece. Aparece desde hace unos cuantos años, pero no aparece para nada. Tú ves en la conquista del oeste, si el oeste ya estaba conquistado por los españoles. El primer alcalde de Los Ángeles encima era negro. Estaba conquistada ya y eso era del virreinato de la Nueva España, de lo que hoy en día es México. Piensen cuántas ocasiones aparecen cinematográficamente los imperios asiáticos que hemos mencionado antes y además distinguirles con papeles épicos y hasta con cierto respeto estético. Sin embargo, los españoles no aparecemos ni por casualidad. Ni por casualidad. Y miren que la industria de Hollywood en los años 50 descubrió España y aquí se rodaron películas que han pasado la historia del cine, el Hollywood dorado. Por el contrario, no verán ustedes nunca un episodio sobre el Imperio Español con la grandeza propia del imperio más longevo de la historia después del Imperio Romano, pero mucho más grande que el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano controlaba lo que es Europa, África y un montón de cosas, pero incluso Inglaterra, que también es Europa. Pero es que nosotros controlábamos todos los mares, toda Europa, toda América, que señores, que el océano más grande del planeta Tierra, el Pacífico, lo bautizamos como el lago español. Y lo bautizamos dos veces, el lago español y el océano Pacífico. Y el océano Pacífico se quedó. Y miren que ese mar de Pacífico no tiene mar, ese océano de Pacífico no tiene nada. Pero cuando llegaron ahí los españoles, pues el mar estaba tranquilito, pues el mar Pacífico. Después de pasar por el estrecho de Magallanes. Ustedes sabían, te paras a pensar y dices, las vueltas que dieron estos para encontrar el paso. Al final encontramos dos, uno más abajo. Por el contrario, y porque se perdió, por el contrario, no verán ustedes nunca un episodio sobre el Imperio Español con la grandeza propia del imperio más longeva de la historia después del Imperio Romano, pero mucho más grande. A lo sumo verán aparecer un supuesto y desconocido virrey bastante moreno y con el cabello acaracolado.
Hombre, yo tenía el pelo rizado. A lo sumo verán, bueno, ya esto ya lo he oído. Por ejemplo, otro ejemplo sintomático. Hace muchos años, era yo muy jovencito, vi una película de John Huston, La Reina de África, con Humphrey Bogart, o como se llamara, y Katharine Hepburn. En ella Bogart mencionaba tangencialmente a España como ese pequeño país. España, ese pequeño país, pues después de Rusia, de Ucrania y de Francia, es el país más grande de Europa. En la actualidad. En la actualidad. Me quedé perplejo al oír aquel comentario, no lo entendía. ¿Cómo podía calificar así a España? Pasado el tiempo lo entendí perfectísimamente. Y es que el cine, el llamado séptimo arte, es además una industria y sobre todo a nuestros efectos uno de los poderes blandos más efectivos de un país. Mientras en España se hacen películas para marujas, y no lo utilizamos para hacer películas históricas y contrarrestar esto, otros países sí que lo hacen. El cine es una máquina de propaganda y desinformación espectacular. Y eso Hollywood lo sabe perfectísimamente. Y muchos países también. Pero en España no. No. Y miren que la industria cinematográfica española está subvencionada en más del 90% por el Estado. Lo pagamos todos los españoles. Almodóvar, yo digo Almodóvar porque es el director de cine más prestigioso que tiene España. ¿Saben ustedes que hace unos pocos años una película que costó, creo que fueron unos 20 millones de euros, solo la vio un espectador? Me da igual que sean 9 que 20 o que $1 millón, que $1 millón. Que solo la vea un espectador. ¿Qué bodrio de película hiciste tú? Devuélvelo. El cine pues es un potente creador de imágenes positivas y de prestigio de la nación que lo produce. Porque obviamente, excepto España, que pone a España a parir, a tu propio país lo pones a parir, lo que haces es ensalzar los valores de tu patria, de tu país. Pero aquí, como no tenemos educación en valores desde hace la tira de años, pues aquí eso no existe. Muy raramente encuentras alguna serie o alguna película que sí que tiene valores. Quien posee una gran industria cinematográfica gana dinero con ella y además influye en la opinión social internacional, exporta ideología y modelos de vida, señala cánones, mueve voluntades, prestigia o desprestigia a voluntad, marca tendencias, reescribe el pasado, explica y puntualiza el presente y hasta establece el futuro. ¿Lo quieren claro? Aquí lo tienen claro y bien explicado. El cine es una poderosa máquina de propaganda y de fijar la verdad, es decir, su verdad. Su verdad. Y eso en Hollywood son maestros. Y nosotros que tenemos una industria de cine, pues lo que tenemos realmente son aficionados a políticos. En Hollywood, en la entrega de los Goya, de los Oscar, vas a escuchar hablar muy poco de política. Sin embargo, eh, los premios Goya, que es la fiesta del cine español, se ha convertido pues en un acto, en un mitin político de la izquierda. Hay grandes directores como Garci, que ganó un Oscar, que directamente no van, y un montón de personas que no van. ¿Para qué? Pues bien, el cine autóctono no ha prestado
en España ningún servicio contra la leyenda negra. Es decir, que el cine español, la industria del cine español, no ha prestado en España ningún servicio contra la leyenda negra española. Al contrario, muchas veces ha ido a favor de ella. ¿Han visto alguna película española que defienda la verdad? Estoy seguro que no, porque no existe ninguna. Que yo recuerde, y yo soy un cinéfilo, ¿eh? Bien es verdad que nuestro cine se ha encontrado con una historia nacional de enormes proporciones y pletórica de épica. Y como es conocido, cuando no se sabe manejar la grandeza, siempre el recurso del frío plato del costumbrismo, que es lo que hace España. La típica maruja de la típica región, en este caso, las películas de Almodóvar, vista una, vistas todas. ¿Te puede gustar o no? ¿Que es un artista, es un genio? Sí. Pero particularmente, a mí hay una película o dos de Almodóvar que me gustan. Las otras, yo veo a Almodóvar, ya directamente ya no la veo. Almodóvar te hace películas muy buenas. Almodóvar, el otro gran director español, te hace películas muy buenas con unos presupuestos estupendos. ¿Ha hecho buena película sobre España? ¿Que contrarresta la línea negra? No, ni uno ni el otro, ni nadie. Sin embargo, en nuestro país hay películas muy buenas, pero que son españoles, que los presentan como carreañeros, grandes artistas españoles, que te los presentan como carreñeros, que a ellos lo único que les interesa es oro, 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 oro y oro. Pero no hay ninguna película española que te muestra cuando llegan, contactan con los indígenas caníbales. Caribe proviene de la palabra caníbal, y, y que te los bautizan, te los educan, les enseñan a la cultura española, te crean caminos, te crean una capilla, una iglesia, te crean un hospital y te crean una escuela, te enseñan a trabajar. Empiezan a llegar barcos llenos de mujeres españolas para que los indios, los nativos, tengan hijos con españolas, enviados por la corona, enviadas por la corona. ¿Eso ha salido en alguna película? No. Por otro lado, este cine internacional ha encontrado escasas veces a actores españoles fuera de coproducciones o los rodajes realizados en España, y siempre para personajes carentes de verdadero carácter y sin lucimiento ninguno. Hasta que llegó Antonio Banderas. Pero Antonio Banderas, él sabrá cómo se lo pasó a lo largo de sus 31 años de carrera en Estados Unidos. Es una auténtica estrella en Estados Unidos, pero por ejemplo se le echaba muchísimo en cara su marcado acento andaluz. Y él te recuerda que él ha rodado en diferentes idiomas, que canta, baila, que ha sido dirigido y ha actuado con los mejores actores norteamericanos, con las grandes estrellas, y ha estado dirigido, entre otros, por Spielberg, que te ha rodado en francés, en español, en inglés, en italiano, que tiene un montón de premios, eh, y te demuestra que si quiere te habla sin acento. Pero él sí que ejerce de español. Pero acuérdense que hubo una época que Antonio Banderas, hubo una campaña aquí en España contra Antonio Banderas porque era del Partido Socialista de Felipe González. Comentaré que en la famosa película Desayuno con Diamantes aparece un apuesto actor español, José Luis de Villalonga,
Pues bien, le convierten en un millonario brasileño y en los títulos de crédito le quitan su nombre propio y aparece simplemente como Villalonga. Este hombre era marqués y escribió una bibliografía autorizada del rey don Juan Carlos I, de su majestad el rey don Juan Carlos I. Era escritor también y era un playboy también. Todo muy sutil, pero efectivo. Nunca nada español. Si no existieran los efectos negro-legendarios, las actrices y los actores españoles serían contratados como tales e indudablemente serían mejor pagados porque tendrían acceso a mejores papeles y ganarían más premios y reconocimientos. Parece que solo en España tengamos una actriz, Penélope Cruz, a la Sofía Loren del siglo XXI, que produce la envidia de un montón de personas en Hollywood, porque todo lo que tiene Penélope Cruz, todo es suyo, su culo, sus tetas y su planta. Lástima que sea comunista. Si nos fijamos en el mundo de la literatura, se observa que igualmente los efectos negro-legendarios, pues poseyendo el segundo idioma más hablado del mundo, un idioma supercentral hoy y que fue el idioma hipercentral en el pasado según las clasificaciones técnicas sobre las lenguas del mundo y la más elevada literatura de la historia, no se conocen a los grandes autores del pasado y casi ni se les nombra. Ahí tenemos el caso del reciente fallecido crítico estadounidense emigrado a Rusia y de origen judío Harold Bloom, el hacedor de cánones que solventa a Cervantes con 2 páginas. A don Miguel de Cervantes el tío se lo cepilla con 2 páginas y le dedica 36 páginas a Hemingway. Sí, Hemingway, que el gran mérito que tuvo Hemingway fue ser reportero de la Guerra Civil Española, uno, y al segundo mérito, hablar de los Sanfermines de Pamplona. Evidentemente, si los escritores españoles contemporáneos tuvieran debidamente reconocida la estirpe literaria de la que proceden, tendrían mayor mercado y se les prestaría más atención. Ojo, que hoy en día todos los youtubers tienen 20 libros publicados. No los escriben ellos, obviamente. Te bajas tu aplicación, yo tengo aquí una carpeta abierta, posibles libros, fíjense ustedes, que me los va a escribir los que le escriben esta gente. Y la mayoría de escritores que utilizan, ya no utilizan negros, bueno, los que tienen dinero sí, los que tienen mucho dinero utilizan negros. Y inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que un youtuber normal y corriente te puede escribir un libro? No. El 99% de los casos no. Te los escribe la inteligencia artificial. Espérense que este canal mejore y empiece a recibir yo ingresos y mejore el canal y van a ver cuántos libros les publico yo. Si no me muero antes. En el mundo, el arte... Y recuerden que todos los comentarios que estoy haciendo son para romper el derecho de autor. En el mundo del arte ocurre algo parecido. Además de Velázquez, Murillo, Goya y Picasso, hay todo un mundo del máximo interés que debe de ser reconocido, pues no en vano España posee el segundo patrimonio histórico-artístico del mundo, solo superado por Italia. Pero cuidado con Italia. Cuidado con Italia, porque le va a pasar lo mismo que a Francia, que de ser la primera potencia a nivel turístico, pues ya no lo es. Ahora es España.
Y en España cada vez hay más cosas que se van descubriendo. Eso sí, el patrimonio que tiene Italia es espectacular. Pero los efectos negro legendarios están también presentes para desconocer y velar ese patrimonio magnífico que tenemos. Ahí aparece también Kenneth Clark, un británico que en su historia de la civilización y del espíritu europeo presenta en el libro y en televisión, presentada en el libro y en televisión, desconoce absolutamente el nombre de España, exactamente ni la nombra. Y ese libro se vende en nuestro país. Es vergonzoso. Vergonzoso. Al parecer también Kenneth Clark, un británico que en su historia de la civilización, bueno, esto ya lo he leído, dentro de mucho arte y de la historia existe un verdadero paradigma de lo que es un efecto neolegendario, sobre todo sobre España y todo lo que sea español. Les hablaré de 3 estudiantes que coincidieron en la Universidad de Alcalá de Henares durante los primeros años de la década de 1560, hace 4 días. Ellos eran don Carlos, hijo y heredero del rey Felipe II, su tío don Juan de Austria y su primo don Alejandro de Farnesio. ¿Hay alguna película sobre estos hombres? Ninguna. Lo digo yo por curiosidad, ¿eh? Y para romper el derecho de autor. Los 3 alegres estudiantes de Alcalá estaban destinados por su cuna a dirigir un imperio. Pero no todos alcanzaron la gloria a las que estaban destinados. Don Carlos, a través de una vida de excesos y sin razón, vio cómo llegaba a la muerte en plena juventud en el caluroso verano de 1568. Los otros 2 jóvenes sí cumplieron sus destinos previsibles. Don Juan conoció la más alta ocasión que vieron los siglos, entrecomillado, es decir, literal, como almirante general de las escuadras de la Liga Santa que alcanzaron la victoria de la batalla de Lepanto contra la marina otomana, y asimismo fue general de los tercios y gobernador de Flandes, de forma que la muerte le alcanzó después de la gloria en 1578. Señores, desde la guerra, desde la batalla de Lepanto hasta el desembarco de Normandía, nunca se había habido una concentración de barcos de guerra en un mismo sitio. Por último, su sobrino, don Alejandro, duque de Parma, también siguió el camino de don Juan de Austria, tanto en Lepanto como en la gobernación de los Países Bajos españoles. Los Países Bajos españoles, Holanda, Bélgica, convirtiéndose en el estratega político y militar más importante de su tiempo. ¿Hay alguna película de estos? No, ¿para qué? ¿Para qué? Murió el duque de Parma en 1592, envuelto en la admiración de sus ejércitos rendidos ante su genio militar y su bravura personal en el combate, lo que le llevó a recibir el apelativo del Rayo de la Guerra. Pues yo creo que con el apelativo que le pusieron sus propios soldados, el Rayo de la Guerra, entrecomillado, es decir, textual, por cómo sería este hombre a nivel estratégico y su valor. En definitiva, 2 vidas gloriosas para los 2 últimos y un triste destino vital para el primero. Sin embargo, don Carlos, el hijo de Felipe II, se encuentra mucho más presente en nuestro tiempo a nivel mundial que los otros 2 héroes de la guerra y el honor. ¿Cómo ha sido esto posible? Que el que murió por excesos de bebida y de mala vida sea más conocido. Pues gracias a la inspiración artística de Verdi con su ópera Don Carlos y de Schiller con su drama de igual nombre. Si te hablan de España te sacan lo peor. Eso es la leyenda negra. En sí,
El italiano y el alemán tuvieron que establecer el argumento y el desarrollo de la vida de don Carlos que lo harían inmortal mojando su pluma en la turbia atmósfera sofocante y desvirtuada de la leyenda negra española. Es conocido el hecho que los reconocimientos internacionales en las ciencias duras, si bien sobre una base indiscutible de méritos constatados y contrastados suficientemente, dependen en última instancia de decisiones subjetivas. ¿Por qué se quedaron en el pasado a las puertas del Nobel científicos españoles como Blas Cabrera, Pío de Río Ortega, Arturo Dupier, Jaime Ferrán, José Gómez Ocaña o Augusto Pi y Súñer? ¿Por qué? Porque eran españoles. Si se dan cuenta, los premios Nobel siempre lo ganan los mismos países. Aunque hayan colaborado y el científico principal sea un español, ese no va a aparecer. ¿Para qué? ¿O qué pasará con Manuel Arellano, que lleva ya 2 nominaciones al Nobel de Economía entre los años 2018 y 2019? Pues que se morirá el hombre sin recibir el premio Nobel. Por eso los premios Princesa de Asturias pues están captando cada vez más atención en el mundo mundial, pese a la leyenda negra. Porque ahí no se miran colores, ni razas, ni países, ni nada. Le está quitando un protagonismo a marchas forzadas, y ahora con la princesa de Asturias que tenemos, la princesa Doña Leonor, pues aún más. Esperemos por su bien que los efectos negrolegendarios que están presentes en los inconscientes colectivos de más allá de los Pirineos puedan por una vez queden por una vez desactivados. Recuerden que todos los de mi franja de edad nacimos que Europa empieza en los Pirineos. Es decir, que para estos tan avanzados, España éramos africanos. Todos negros, ¿verdad que sí? Pero, ¿y en el caso de Cajal, al concederle el Nobel? Aquello fue un caso extraordinario en todos los sentidos, porque Cajal sigue siendo el científico más citado en las revistas más prestigiosas después de Einstein, y tras llevar muerto casi 90 años. Han oído bien. Cajal, después de Einstein, es el científico más citado. ¿Qué? Después, las ciencias duras. Dejemos las ciencias duras y vamos a los poderes blandos de un país entre los cuales destacan los grandes deportes de competición. El mundo del deporte, siendo un acontecimiento de gran importancia sociológica y política, en nuestro tiempo forma parte también de la intrahistoria, de los que viven profesionalmente y en los de los que lo siguen con pasión. También aquí juega la leyenda negra cuando puede. Cierto es que cuando el triunfo se alcanza a través de un cómputo cuantitativo, el resultado es indiscutible. Y ahí, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero cuando lo cuantitativo no juega, sino que las apreciaciones cualitativas y por tanto subjetivas, las que imperan, las puertas de los galardones se cierran para los españoles. ¿Quieren un ejemplo? El fútbol español. El fútbol español es el más prestigioso del planeta Tierra. La liga es la más prestigiosa del mundo. Y lo pueden ver, pues que todos los jugadores, los mejores jugadores del mundo, su máxima aspiración es jugar en la Liga Española. Les importa un bledo. Hombre, si pueden jugar en los mejores equipos, pues los mejores. Pero les importa un bledo. El fútbol español ha reinado absolutamente durante décadas. Ha ganado
todas las más importantes competiciones del mundo, tanto en selecciones nacionales como de clubes. El club deportivo más importante de todos los deportes, del fútbol americano, del básquet, de todo, el club deportivo más importante del mundo, más prestigioso del mundo, es el Real Madrid. Y yo no soy del Real Madrid. Todo el mundo conoce el Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid. Pues bien, ¿cuántos premios individuales, balón de oro o bota de oro, ha ganado un español? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dígame, dígame. Ninguno. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Ninguno. Y es que estos galardones es la decisión subjetiva de los otorgantes de los premios que los impera. Y así de claro, es teniendo jugadores, además de la calidad de Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Sergio Ramos, entre otros. Les he dicho que esto era viejo, que esto llevaba tiempo aquí. Pero de todas formas, de Iniesta, de Xavi Hernández o Sergio Ramos, no podemos decir nada. Solo que son auténticas estrellas. Lo fueron en su momento. Y es que en las vidas personales se advierte que la igualdad de oportunidades que debe darse los méritos exigidos para acceder a puesto de trabajo o para alcanzar determinados papeles en nuestro mundo globalizado, los españoles necesitan ofrecer siempre siempre un plus para ganar, triunfar y alcanzar el prestigio que no necesitan mostrar otros nacionales del mundo occidental. A nosotros se nos exige muchísimo más para recibir por lo menos que se sepan tu nombre. Ese plus es el peaje que hay que pagar por el San Benito de que España y los españoles actuales somos los herederos de un país anómalo y pintoresco dentro de Europa, aunque tan grande y tan glorioso en el pasado, añadiré yo, que despertó la envidia y la ira de los que querían disputarle su hegemonía. Es que fue, ¿verdad? Es que es así. Por ello sus enemigos desvirtuaron la realidad española y la sembraron a través de la propaganda de mentiras y calumnias que siempre queda. Esta atmósfera errónea y malintencionada caló en las mentes de naciones y fue traspasándose y enseñándose poco a poco de los panfletos y los libelos hasta los libros de historia y también a la sociología popular. Pero el mayor mal es que esa carga pesada y falsa fue asumida por una gran parte de nosotros, de los españoles. Sí, triste, pero real. Que equivocadamente la hicieron suya también. Hasta esta es la cuestión que subrepticiamente empapada y ciega la vida de los españoles, aunque hay algunos que la niegan o no la ven. Porque, señores, aunque parezca increíble, aún siguen habiendo paletos en España, paletos ilustrados, vaya contradicción, que niegan la leyenda negra. Pero cada vez son anulados más por otros españoles que saben más que estos paletos ilustrados. En cualquier caso, sería bueno terminar de una vez con este estado de cosas. No podemos seguir pagando el billete de primera para ir en tercera, como dice Roca Barea. Doña Roca Barea ha hecho más en contra de la leyenda negra. Ella fue quien le prendió como valenciano el fuego a la mecha de la traca.
Y de ahí salieron los Patricio Lons y todo movimiento. El profesor Cárdenas, don Marcelo Gullo, y ya estoy citando solo a los americanos. Y esto es lo que ocurre cada día en la vida de los españoles en general y de forma particular en aquellas profesiones y actividades relacionadas con el exterior, como es el caso de los jueces, artistas y científicos, deportistas, funcionarios, empresarios y simples viajeros. También en la propia España se padece la herencia necrolegendaria, donde se observan ciertos aires de superioridad y abuso inaceptables de parte de algunos turistas que nos visitan. Mire, yo le voy a contar una anécdota realísima. Mi exmujer era maestra y era especialista en lenguas. Y era una estupenda profesora de inglés. Escribió libros de texto para Oxford, algo sabría de inglés. En mi pueblo siempre, desde que yo era pequeñito, siempre han habido ingleses viviendo. Y mi padre era el casero. Esa casa ha ido pasando de ingleses a ingleses, de ingleses a ingleses, de ingleses a ingleses, de ingleses a ingleses. Bueno, había un matrimonio inglés en el que hicimos muchísima amistad, mi mujer y yo, y nos contaron que habían venido unos amigos suyos, ellos ya eran mayores, bueno, él ya ha muerto, y ya me imagino que no sé si estará viva o muerta. Pues nos contaron que estaban en Valencia y que ella empezó a hablarle a los camareros en un tono como si estuviera en la India, como si fueran sus criados. Esta mujer le dijo, mira, son españoles, ve con cuidado porque nos van a echar. Y los echaron. Primero le dijeron que era una maleducada en un perfectísimo inglés. La abuela se quedó atontada. Todos los comentarios despectivos que estaba haciendo lo estaban entendiendo, según nos contaron a nosotros, lo estaban entendiendo los que estaban en las mesas de al lado, españoles la mayoría, pero como ellos solo saben hablar inglés y no saben que nosotros sabemos hablar varios idiomas, pues, pero estas personas sí que sabían eso y se lo estaban diciendo, que te están entendiendo, te están escuchando, nos van a llamar la atención. Esa señora que hablaba español, pues le dijo que esta señora pues estaba acostumbrada a otras historias y le dijeron, pues aquí estamos en España y nosotros no estamos acostumbrados a la mala educación de esta señora. O se comporta o se van. Y no les van a atender en ningún sitio porque nosotros nos vamos a encargar de que no los atiendan. Se tuvieron que venir al pueblo. Tomaron café en mi casa. El método para acabar con esta situación está inventado ya y consiste en desarrollar y dar un mayor conocimiento y difusión. El método para acabar con esta situación está inventado ya y consiste en desarrollar y dar un mayor conocimiento y difusión de la denominación poderes blandos. En España, aquellos que promuevan el incremento del prestigio y la reputación de nuestro país, es decir, la cultura, la historia verdadera, el arte, el pensamiento y el conocimiento científico desarrollado a lo largo de los siglos y también en el mundo del deporte, que tanto predicamento tiene en el mundo de hoy como hemos señalado antes. A su vez es preciso estructurar ese mensaje a través de las técnicas propias de nuestro tiempo que forman parte de la acción contra los efectos negro-legendarios sea verdaderamente eficaz. Para ello se precisa patriotismo
inteligencia y voluntad y persistencia en la acción. De manera que junto a las acciones públicas y su labor académica general sean propios españoles individuales sean los propios españoles individualmente los que tomen conciencia de un problema que tanto les atañe, aunque no lo crean, y a cambio de actitud se enfrentan al cambio de actitud se enfrentan a él, como hizo el camarero o los camareros de ese restaurante carísimo de Valencia. Los españoles de hoy deben de querer volver a ser importantes en el mundo, y eso es querer en el principio imprescindible para derribar la leyenda negra. El prestigio colectivo de éxitos continuados. En el presente ahogaría por fin la terrible hidra de Lerna moderna que ha limitado y perjudicado la vida de todos los españoles. Una de las últimas manifestaciones antiespañoles, especialmente desarrolladas por periódicos y analistas internacionales y mayoritariamente anglosajones, masones ellos, nos situaban entre los pigs por nuestra pobre economía y vida estabular sin empuje. Aquí tengo que hacer un comentario sí o sí. ¿Se acuerdan de la ópera que les he hablado? Esta niña descubrió que los españoles sacrificábamos horas de sueño para estar con nuestros amigos y nuestras familias y divertirnos. Que la siesta no la hacíamos todos los españoles, que trabajábamos como burros, como auténticos animales, por precios, por sueldos, por miserables sueldos. Eso lo descubrió una jovencísima au pair. Sin embargo, no nos miraron siempre así, y es importante recordarlo aquí. Pondré algunos ejemplos. El primero, en el tiempo, esto ya se está terminando, señores, en el que se estaba gestando la leyenda negra, y los siguientes cuando España ya había perdido el imperio y transcurría por el camino de la irrelevancia. Y hasta aquí. El cortesano y escritor francés Pierre de Bourdieu, señor de Breton, decía de los españoles en el siglo XVI: considerad, si os place, con quienes fueron a equipararse con los legionarios romanos, sí, que es decir, hay más. Por las palabras de ese soldado, vemos como los soldados españoles se han atribuido siempre la gloria de ser los mejores entre todas las naciones. Y por cierto, continúa, no les falta base para tal opinión y confianza, porque a sus palabras les han acompañado los hechos. Pues ellos, los que en los últimos 100 o 120 años han conquistado por su valor y su virtud las Indias occidentales y orientales, que forman un mundo completo. Continúa. Ellos que, y siguiendo Bretón, mostrando el ánimo y entereza de los españoles, a lo largo del ancho mundo, y sigue mostrando el anónimo y entereza de los españoles a lo largo del ancho mundo. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer nos ofrece otro ejemplo en el siglo XIX, cuando dice de los españoles, se abren comillas: por eso, tan raras y quizás no se encuentren más que entre los españoles, o los más entre los ingleses, los de entre los ingleses están entre paréntesis, las personas que no pierden la cabeza ni aun en las circunstancias más favorables para producir excitación. Estas personas analizan impertérritos el asunto, y mientras otros se hallarían fuera de sí, ellas formulan con mucho sosiego alguna pregunta nueva acerca del caso que se trata, se cierran comillas. Que esto lo diga un alemán sobre los españoles, pues tiene su mérito. Schopenhauer, ni más ni menos.
El escritor americano Washington Irving, a mediados del siglo XIX, en su libro sobre el descubrimiento y la conquista de América, describe así a los españoles. Se abren comillas, es decir, textual. Las extraordinarias obras y aventuras de estos hombres, además de rivalizar con las hazañas recogidas en las novelas de caballería, poseen el interés añadido de la veracidad, es decir, que lo que ellos dicen es mentira y lo que contamos nosotros es verdad. Eso lo dice un norteamericano. Nos dejan admirados por la valentía y las cualidades heroicas inherentes en el carácter español que llevaron a esa nación a un punto tan elevado del poder y gloria. Se cierran comillas. El filósofo e historiador francés Hippolyte Taine escribió sobre los españoles en el siglo XIX. Hubo, dice Taine, un momento extraño y superior en la especie humana. Miren, miren. Hubo un momento extraño y superior en la especie humana. Se está refiriendo a nosotros. De 1500 a 1700, España ¿es acaso el país más interesante de la Tierra? El último ejemplo procede de un inglés, el gran músico y musicólogo Philip Pickett, quien, hablando hace pocos años de la música antigua española, señaló: siempre he sentido una gran atracción por esta música que para mí es un perfecto reflejo de este pueblo. Tienen pasión, emoción, color, y es al mismo tiempo una música de gran sensibilidad aristocrática. En ella encontramos a Don Quijote y a Sancho Panza, el carácter fuerte de los españoles. Hay más que ver en su pintura, su poesía, su arquitectura, su diseño actual, y lo mismo ocurre con la música. Atendamos exclusivamente a lo que ha dicho Piqué sobre España, olvidando su vida particular. He recogido estos ejemplos que muestran una positiva visión foránea sobre lo español, confirmando cómo era la antigua grandeza de España. No podía explicarse si no hubiera habido detrás un carácter nacional solvente, tenaz y reflexivo. Y termino. También se resalta con ello que lo que advirtieron algunos no quisieron reconocerlo ni admitirlo muchos. De esa negación a admitir la verdad nació la leyenda negra española, y parte de la culpa la tenemos nosotros por no hacer nada. Señores, pues soy Tony Garcés, hoy les he hablado de la leyenda negra, 1 hora y 37 minutos. Todos los comentarios, todos han sido para romper el derecho de autor. Nada, leyenda negra, no hay que olvidarse nunca de la leyenda negra y hay que luchar con la leyenda negra. Y que los que tenemos que luchar somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y los descendientes que vengan. Hay que terminar con esto de una vez por todas, de esta gran injusticia. Pues eso, damas y caballeros, que muchas gracias, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente del sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que tengan muchísima salud, de verdad, con la mano en el corazón, que pasen un maravilloso día y mañana más. ¿Qué? Pues no lo sé, la verdad. Que Dios les bendiga a todos y viva España. Somos muy grandes y nos tienen miedo, mucho miedo.